Bueno, doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas. Disculpe que me atrasé unos 5 minutos. Estuve tomando un motecito con mi esposa. Había estado con el hermano Dante, el pastor Dante. Ustedes saben que los viernes viene para charlar sobre la palabra. Y bueno, estuvimos gozándonos con el amado hermano Dante. Y bueno, y ahora estoy con ustedes, amados. Gloria a nombre. Gracias le doy al Señor por estar una vez más en la radio, perdón, en Facebook. Espero que los hermanos puedan recibir esta predicación con mucha bendición. Estoy contento, alegre por estar nuevamente, a pesar del cansancio físico, ¿no? Porque hoy estuve trabajando bastante y bueno, gloria a Dios. El Señor bendiga a todos los hermanos. Me estuve comunicando también con el hermano Gustavo Iperavirre, que está, gracias a Dios, mucho mejor él y toda su familia. Agradecido, muy contento estoy por la vida de nuestro hermano Gustavo. También por toda su familia, hermano. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos cuando un hermano eh, está bien, ¿no? Porque cuando un hermano está enfermo, es como que nosotros estamos enfermos, porque Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿No? Fíjese, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es decir, que nosotros, la enfermedad de nuestro hermano es nuestra enfermedad, ¿no? Y su bienestar también es nuestro bienestar, su tristeza, nuestra tristeza, su gozo, nuestro gozo. Y así, hermano, así debemos de ver las cosas, ¿no? Y bueno, alabado sea el nombre de Jesús. También estuve escuchando al hermano Nicolás, el programa que él habló, muy hermoso programa. La verdad que yo le decía a mi amada esposa, le decía lo que es cuando uno ora, cuando uno empieza la vida de oración, qué unción que hay en la persona, ¿no? Cómo las palabras salen solas, los versículos salen solos y transmiten, ¿no?, una energía, por decirlo así, ¿no? Y uno se goza. Me alegro mucho por el hermano Nicolás, la hermana Andrea. El Señor bendiga grandemente. También el Señor bendiga a la hermana Rosemary, al hermano Juan, grandemente sus vidas. El Señor bendiga a todos los hermanos de la congregación, al hermano César, a la hermana, a su amada esposa, ¿no? El Señor bendiga grandemente la vida de nuestra hermana Estela, la vida de nuestra hermana Dominga. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos y hermanas. No sé qué va a pasar cuando se levante esta pandemia y podamos reunirnos. Bueno, vamos a ponernos a trabajar, a predicar a dos manos, hermano, a sembrar a dos manos, ¿no?, para tener una buena cosecha. Vamos a seguir. Disculpen, hermano. Vamos a seguir con la meditación de nuestro libro de Colosenses, hermano. Ayer dejamos en el versículo 15, creo que dejamos ayer. Y esto es maravilloso, esto es precioso. Pero antes vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Gracias, mi amor. Gracias, Señor. Bueno, Señor amado, estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Señor, porque podemos, Señor, estar juntamente con los hermanos, con las hermanas, Señor, transmitiendo esta tu palabra, Señor, que sea de mucha bendición para los hermanos de la congregación y para todos los hermanos que lo van a recibir. Padre Santo, te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a todas las personas que van a escuchar esta tu palabra y que esta palabra produzca la fe, que produzca, Señor, en ellos, Señor, la salvación, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la justificación, la regeneración. Señor, a ti te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor:
el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la criatura, ¿vio? El cual es la imagen del Dios invisible, ¿vio? ¿Quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. 4:4. Y dice en 2 de Corintios 4:4, alabado sea el Señor, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz o la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. También ahí en Hebreos 1:3 podíamos leer. Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nunca tenemos que perder de vista que estamos mirando el libro de Colosenses, y que acá el apóstol Pablo está corrigiendo errores doctrinales y también errores, no porque Epafras no supo enseñar correctamente la palabra, sino porque habían judaizantes, los judíos asiáticos, que ellos enseñaban la filosofía mundana. Entonces él les enseñaba y le decía a ellos cuál era la verdadera enseñanza, cuál era la verdadera doctrina. Entonces dice que el Señor Jesús, ¿no?, Él era el resplandor de su gloria, siendo el resplandor de su gloria. ¿Vio? ¿De la gloria de quién? De Dios. Imagínese. Él era el resplandor de la gloria de Dios. Ah, Señor amado. Jesús le dijo a sus discípulos, muchos quisieran oír lo que vosotros oyen, lo que vuestros oídos oyen, y muchos quisieran ver lo que vuestros ojos ven. Imagínense, ellos tuvieron un privilegio, lo de esa época, de poder contemplar a Dios encarnado. Este Dios encarnado, dice, era la gloria, el resplandor de la gloria. Resplandecía con la gloria de Dios. Y era la misma imagen de su sustancia, ¿no? La sustancia es algo que usted puede palpar, ¿no? Es una sustancia líquida, una sustancia sólida. Esa sustancia le da a usted a conocer el tipo de material. Bueno, uno lo tocaba al Señor y tocaba a Dios mismo, ¿no? La misma imagen de su sustancia. Él reflejaba la imagen de su sustancia, ¿no? Era como, yo creo que era como algo que estaba exhibido a través de una vitrina, ¿no? Vemos la sustancia. Y Jesús era la imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas, quien el Señor Jesucristo, con la palabra de su poder. No, porque ahí en Colosenses 1:17 dice eso. Dice, y Él es ante todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Quiere decir que el Señor Jesucristo es la imagen de su sustancia y sustenta, ¿no?, soporta, sostiene
todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, cuando nosotros vamos al estudio del mundo, de la Tierra, los astrónomos, o sea, los astrólogos, dicen que la Tierra tiene un punto imaginario, y si la Tierra se llega a mover de ese punto imaginario, dice que ocurren las peores catástrofes que pudiera experimentar la Tierra, que la Tierra está sostenida sobre un eje imaginario, un punto imaginario. Pero acá dice que el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder es el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese punto imaginario que dicen los astrólogos que sostiene la Tierra, ese punto imaginario es la palabra de Dios. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces la Tierra va a experimentar lo que la palabra de Dios dice. La Tierra la Tierra no está sostenida, ¿no?, por el hombre, ni por la naturaleza, ni por las leyes naturales, sino que la Tierra está sostenida por la palabra de Dios, por el Verbo hecho vida. Porque dice, Él siendo el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia, es decir, que era la misma sustancia, era lo mismo, ver a Jesús y ver a Dios era lo mismo, la misma sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. ¿Cómo está sostenida la Tierra? Por la palabra de Dios. Este es el punto imaginario, la Biblia, que sostiene la Tierra, sí, no solamente la Tierra sostiene, sino todo lo que hay en ella. ¿Quién lo sostiene? La palabra de su poder. Eso está más allá de lo que yo le puedo explicar. Le explico hasta donde yo puedo hacerlo, pero yo sé que es algo más glorioso de lo que yo le puedo decir. No, imagínese, si la palabra puede sostener la tierra, puede sostener, mire que la tierra están los mares, los océanos, ¿no? Están sostenidas los montes, las montañas, está la cadena andina, como le dicen, y tantas cosas que hay en la tierra, la palabra lo puede sostener, todo eso, la palabra de su poder lo puede sostener. ¿Cómo no nos va a sostener la palabra a nosotros? Si somos más que un granito, pesamos un granito de arena en comparación con toda la tierra, no pesamos nada. Si la palabra puede sostener toda la creación, es sostenida por la palabra de Dios, ¿cómo no nos va a sostener el Señor a nosotros? Eso hay que creerlo. No sé si usted lo puede interpretar, hermano, eso. No sé si usted lo puede recibir. Dice que la palabra de su poder sustenta todas las cosas. Alabado sea el Señor. En Colosenses 1:17 dice, y él es ante todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten, o son sostenidas. ¿Quién sostiene la iglesia? El Señor. ¿Quién sostiene el cuerpo de Cristo? El Señor. Él sostiene todo. Él te sostiene a ti y me sostiene a mí. ¿Y cuánto pesamos? Nosotros no pesamos nada. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando el apóstol Pablo lo está llevando a los colosenses a que entiendan esto, ¿vio? Porque él les dice en el versículo 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Eso lo vimos ayer. Porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Fíjese. Alabado sea el Señor. Esto es muy hermoso. Quiere decir que Dios creó todo pensando en su Hijo.
Dios creó todo pensando en nosotros, en la nueva creación, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todo Dios lo hizo perfecto para que el hombre pudiera vivir en este mundo. Pero había sido que el mundo que fue creado por Dios no era el mundo en el cual nosotros vamos a vivir, sino que hay un mundo reservado para nosotros. ¿No? Hay una tierra reservada para nosotros y esa tierra está sostenida también por la palabra de Dios. Y Él es ante todas las cosas. Quiere decir que Él fue el primero. Y porque Él fue el primero, todo se hizo conforme a Él, conforme a lo que Él iba a necesitar, conforme a lo que Él iba a desear. Entonces, y Él es ante todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. ¿Vio? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, le dice Pablo a los colosenses. Entonces, se da cuenta cómo Pablo no se puso a sí mismo como cabeza, sino que lo puso al Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia, ¿no? Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. Y eso también lo dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Es el principio del Señor Jesucristo, el principio de todo. Él era antes del principio de la tierra, Él ya existía. Antes del principio de los ángeles, de los arcángeles, los querubines. Él fue el principio en todo, ¿no? Él es el principio, el primogénito de los muertos. Y también es el primogénito de los muertos. El primero que resucitó y no murió nunca más. Muchos resucitaron, pero murieron. Pero Jesús resucitó y no murió más. El primogénito de los muertos para que en todo tenga el primado. Por eso Cristo se ve acá en este pasaje, en este capítulo, la preeminencia de Cristo. Cristo el primero, pero también el postrero. El primero en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él, eso agradó. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Ahora, si la plenitud está en Él, ¿qué es lo que hay en nosotros? Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, si en Él está la plenitud, entonces nosotros también tenemos la misma plenitud que tiene el Señor, porque nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿no? Que en Él habitase toda plenitud. Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 1, versículo 16, vamos a leer ahí. Y dice, porque de su plenitud tomamos todo, todos, de su plenitud tomamos todo gracia por gracia, ¿no? De su plenitud. Alabado sea el Señor. Sigamos leyendo un poquito más. En Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice así. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Yo? A la estatura de un varón perfecto. Entonces, acá dice, la palabra del Señor nos lleva a nosotros, dice, pero agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es decir,
Yo interpreto como que la plenitud es todo, toda la creación, todo poder, todo dominio, todo señorío, todo nombre, toda autoridad, todo está en Cristo. Todo está en Él. Porque de Él tomamos, dice. Ahí leímos en Juan 16, 1:16. Juan 1:16. Dice así. Porque de su plenitud tomamos todo, todos. Y gracia por gracia. Es decir, que la gracia plena está en Cristo. Y nosotros de su plenitud tomamos gracia por gracia. Fíjese, más gracia, más gracia, más gracia. De su plenitud. Porque todo Dios lo encerró en Cristo. En Cristo está todo. Si nosotros necesitamos algo, nosotros lo tenemos que buscar en Cristo. Y lo vamos a hallar ahí. Necesitamos algo. Oh Señor, ayúdame, ayúdame Señor. Ayúdame Padre Santo, para poder no solamente compartir con los hermanos, sino tener la experiencia. Usted va a ver que muchas veces usted necesitó tal cosa y usted la buscó a través de Cristo y usted recibió eso que buscaba cuando lo buscó a través de Cristo. Si usaríamos más seguido, ¿no?, esta iluminación, esta revelación, no buscaríamos en otros lados. Pero de Él tomamos todo plenitud, gracia sobre gracia. Fíjese, amados del Señor. Y en Colosenses, en Colosenses 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La plenitud del Padre estaba en el Hijo. Y por Él, por medio de Él, reconciliar todas las cosas que estaban enemistadas, todas las cosas que estaban separadas, todas las cosas que estaban perdidas. Y por Él reconciliar todas las cosas en sí mismo, ¿no? Porque en esta versión dice, y por Él reconciliar todas las cosas así. Y acá en la versión Thompson, ¿no?, dice en el versículo 20 del capítulo 1, sí, 20. Colosenses 1:20. Y dice así, fíjese, porque acá dice de una manera diferente. Y dice, y por medio de Él reconciliar la que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Me adelanté un poquito. Él que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Y por medio de Él, bueno, y a vosotros, no, ya perdí el versículo. Dice, y Él es el principio el principio y el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Por el cual agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y poder reconciliar todas las cosas así, pacificando, y reconciliar todas las cosas así. Esa es la palabra. Y por medio de reconciliar
consigo todas las cosas, ¿no? Es decir, que todas las cosas se van a poner en orden, ¿no? Porque la caída trajo enemistad, pero por medio de la redención, ¿no? El Señor va a poder reconciliar todas las cosas a sí mismo. Todo aquello que se ha enemistado de Dios, todo aquello que se ha separado de Dios, lo va a volver a, la redención lo ha reconciliado con Dios, pacificando por la sangre de su cruz. ¿Vio? ¿De qué forma lo va a traer nuevamente aquello que se distanció, aquello que se separó de su Creador? Lo va a reconciliar por medio de la sangre, ¿no? Pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Fíjese, toda la enemistad que la caída ocasionó, la sangre de Cristo, la redención la va a poder unir nuevamente. Ya la unió, porque el hecho ya fue consumado, la redención ya fue efectuada. Por lo tanto, todas las cosas fueron reunidas en Cristo, las que están en los cielos y lo que están en la tierra. Todo fue unido en Cristo. Y nosotros no lo vemos ahora como unido todo eso. Pero cuando todas las cosas puedan llegar a la, como dice Romanos, dice que toda la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para ser libertados de la esclavitud, ¿no? En la cual ellos están no por sí, sino que fueron cautivadas en esa esclavitud. Entonces vamos a poder nosotros ver cómo la naturaleza, cómo toda la creación se va a unir a Dios y va a producir para Dios, ¿no? Hoy mucha de la creación, ¿no? que Dios ha creado ya no produce para Dios, sino que produce para el hombre, o produce para el pecado, produce para la guerra, pero aquellas cosas van a ser reunidas, ¿no? Por medio de... Ya el precio se ha pagado. El precio se ha pagado para que todas las cosas estén nuevamente en el orden, en un orden. Todas estén reconciliadas, ¿no? Asimismo, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿no? De ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. ¿Cómo nos reconcilió? Por medio de la redención, dice. Por medio de la sangre de su cruz nos ha reconciliado. Ese es en el 21. Y vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra carne, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos han reconciliado. Vio que nosotros éramos enemigos en nuestra mente. Éramos enemigos en nuestra mente, dice, ¿no? En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Y así como nos ha reconciliado a nosotros, también Dios va a reconciliar todas las cosas de lo que están en los cielos y en la tierra, si es que ya no lo hizo, ¿no? Consigo mismo. Imagínense, toda la creación, todo lo que fue creado por causa de Cristo y por Cristo, todo va a volver a reconciliarse con Cristo mismo. Y va a producir todo para Dios. Entonces, fíjese que Dios no creó a lo que ahora produce para la muerte, a Dios lo creó para que Dios creó todas las cosas para que produzca vida para el hombre, para que el hombre pudiera vivir en la tierra. Así ahora, cuando todo lo que ahora está en estado caído pueda experimentar la redención, entonces todo eso que está caído, sea trono, principado, sea la tierra, sea los cielos, sea el mar, sea todo, todo va a producir para vida, para vida. Pero ahora dice, nosotros en otro tiempo, dice, en el 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, y así es la misma naturaleza,
vamos a leer de ánimo, dice acá, en el 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Fíjese que nos reconcilió, ya estamos reconciliados. Entonces no nos podemos reconciliar con Dios por medio de alguna obra que nosotros hagamos, sino o adorando alguna imagen que nos dijeron a nosotros que ese es un santo poderoso. No podemos reconciliarnos con Dios por medio de la idolatría. Tampoco podemos reconciliarse, los colosenses no podían reconciliarse con su Creador por medio de siguiendo filosofías asiáticas, no mundanas. Tampoco podían reconciliarse con Dios por medio de ese camino. La única manera en que el hombre puede reconciliarse con Dios, le decía Pablo a los colosenses, es por medio de la redención, por medio de la cruz. ¿Vio? Entonces Dios nos reconcilió a nosotros que estábamos, que éramos enemigos de Dios, que éramos en nuestra mente, en malas obras, pero ahora nos ha reconciliado. En el cuerpo de su carne, dice. Fíjese, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Fíjese qué maravilloso esto, hermano. Ahí en Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo. ¿Vio? Para que seamos irreprensibles, Él nos reconcilió, Él nos redimió para que nosotros seamos irreprensibles delante de Él y en medio de una generación maligna y perversa. Él nos reconcilió, ¿no? ¿En dónde? En el cuerpo de su carne, por medio de la muerte. Quiere decir que ahí nos está hablando a nosotros, o Pablo les hacía ver a los colosenses, que la única manera de reconciliarse con Dios era por medio de aceptar, ¿no?, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para haceros santos, ¿no? Porque Él nos hizo santos a nosotros por medio de aquel sacrificio, Él nos hizo santos y sin mancha, sin culpa, santos y justos e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles. ¿Cuándo nosotros somos irreprensibles delante de Él? Cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo somos irreprensibles, porque Él nos ve en Cristo y no encuentra un error, no encuentra una falla, Dios, en nosotros, no lo encuentra. Entonces nosotros somos irreprensibles delante de Él. Pero acá está la amonestación, si empero, dice, permanecéis fundados y firmes en la fe. Acá hay una cuestión que le decía Pablo a los colosenses. Pero si ustedes no permanecen en la fe, fundados en la fe, firmes en la fe, ¿no? Si ustedes no creen, ¿no?, que la redención, ¿no?, siendo nosotros enemigos de Dios, pecadores en nuestra mente y con malas obras, si ustedes no creen que Él nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de sí mismo, si ustedes no creen eso, si ustedes no creen que Él nos perdonó todos nuestros pecados, ¿no?, para que nosotros seamos, ¿no?, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él y en medio de una generación maligna y perversa, si ustedes no creen eso, entonces ustedes no permanecen en la fe. Si empero permanecéis fundados en la fe y sin moveros de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que aquel que murió también resucitó, y aquel que murió y resucitó también vendrá a buscarnos y a llevarnos con Él. Entonces, si ustedes no permanecen en la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro.
Si ustedes no creen que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Yo veo como que el apóstol Pablo va encerrando a los colosenses los va encerrando a ellos a que se separen completamente de la ideología o de la filosofía asiática y que se abracen plenamente a la fe que es en Cristo Jesús y a la redención. Porque todo lo que dijo desde el versículo 1 hasta el versículo 22, todo eso está sostenido por el versículo 23 que dice: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe. Había una condición, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación, sin fe no hay redención, sin fe no hay restauración, ¿no? Sin fe no hay justamente creencia de que Dios sea el hacedor de todas las cosas. Sin fe no hay creencia de que Jesús sea el primogénito, ¿no? El principio de la creación, y que y que la creación fue hecha para Él y por Él, para satisfacerle a Él, para que Él pudiera vivir, ¿no?, en esa creación. Y no creemos en eso. Entonces, todo lo que dice del versículo 1 hasta el versículo 23, entonces no corre. No corre para eso. Ustedes tienen que creer. Ustedes tienen que ser mujeres y hombres de fe, ¿no? Y eso es lo que la mayoría de los hermanos no entienden en este tiempo, que el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? Por la fe en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, ¿cómo hemos sido redimidos? Por medio de su cuerpo, ¿no? Por medio de que Él ocupó nuestro lugar en la muerte, por medio de que su sangre fue derramada. Por eso fuimos redimidos. Entonces Pablo dice en el 23: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, hicimos veros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura, ¿vio? Es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. ¿Por qué dice que el evangelio es predicado a toda criatura? A toda la creación, ¿no? Toda la creación puede saber que ha sido redimida. Toda la creación. Y toda la creación tiene que ir tomando el lugar de un redimido, ¿no? Porque, ¿qué leímos ahí creo que es ahí cuando dice que tomamos gracia sobre gracia? Vamos a ver si lo encontramos. Alabado sea el Señor. Toda la plenitud del Señor ahí. Dice que en Él, que habitase toda la plenitud del Señor. En Él. Alabado sea el Señor. Y después fuimos a Juan 1.16, ¿se acuerda? Juan 1.16, donde habíamos leído: porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Tomamos de Él, de la plenitud de Él, tomamos gracia sobre gracia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, porque Él sufría, padecía, como lo hemos visto en el libro de Filipenses también, en el capítulo 2:17. Ahora me gozo en lo que padezco. Gozarse por padecer. Fíjese. Ahora me gozo en lo que padezco. Y bueno, y nosotros lo más cercano que podemos decir sobre esto es que nos gozamos cuando sufrimos por nuestros hijos, por nuestros padres,
nos gozamos por nuestros hermanos, sufrimos por ellos y nos gozamos, ¿no? Porque, ¿por qué nos gozamos? Porque el sufrimiento que nosotros estamos teniendo, o el sufrimiento que Pablo tenía por los colosenses, era a raíz de que él le podía transmitir a ellos la doctrina, ¿no?, de la nueva vida en Cristo. Él le podía transmitir la corrección, le podía transmitir la amonestación. Y eso le traía sufrimiento, pero él se gozaba en ese sufrimiento, en ese padecer. ¿Por qué? Porque ellos iban a alcanzar, ¿no?, el perfeccionamiento, iban a alcanzar, ¿no?, a comprender la redención completa. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que a Cristo le faltaba sufrimiento en su cuerpo, sino que al cuerpo de Pablo le faltaba sufrimiento, los sufrimientos de Cristo por la iglesia. Quiere decir que él quería experimentar en su cuerpo, Pablo, los sufrimientos de Cristo por su iglesia, quería experimentar. O en parte él lo estaba experimentando, porque dice, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo, ¿no?, por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro, ¿no? De esa iglesia soy hecho ministro. Ministro, ¿qué ministraba él? Ministraba la gracia, ministraba el misterio escondido de los tiempos y edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, de la cual soy hecho ministro según la dispensación. Dispensación significa lugar, significa tiempo, lugar y época. Según la época, del cual soy hecho ministro según la época, el tiempo de gracia, porque este es un tiempo, es una dispensación. ¿Cuándo comenzó la sexta dispensación? ¿No? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, del cual soy hecho ministro de esta dispensación, de esta gracia, de Dios, que me fue dada en orden a vosotros, que cumpla la palabra de Dios. Que cumpla, que hable la palabra de Dios. En el versículo 25, el cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, que cumpla, que anuncie, del cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. Es decir, para que os enseñe completamente la palabra de Dios, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Es a saber, el misterio. ¿Cuál era la palabra de Dios? Era el misterio, ¿no?, que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio ha sido manifestado a sus santos, fíjese. Ahí en Romanos 16, 25, Romanos 16, 25, vamos a buscarlo acá, en esta Biblia. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25 dice, y al que puedes confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos y desde tiempos eternos, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al solo Dios y sabio sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén, decía el apóstol Pablo. Entonces nosotros vemos en este capítulo 1
Es a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado este misterio. No dice que ha sido dado a conocer, sino que dice que ha sido manifestado en esta Biblia antigua. Este misterio que estaba oculto desde los tiempos más remotos, de los tiempos y edades, ahora ha sido manifestado a sus santos, ¿no? Dios se manifestó a los santos, le manifestó este misterio, a los cuales quiso hacer notorias la riqueza de su gloria, este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiere decir que este misterio que tuvo oculto desde tiempos y edades tiene que manifestarse en nosotros, ¿no? Porque este misterio, ¿no?, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Que nosotros por medio de Cristo, vamos a alcanzar la gloria, ¿no? Ese es el misterio, que Él nos hizo participante de su naturaleza divina. Ese es el misterio revelado, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo, ¿no? ¿Cómo lo podemos presentar a todo hombre en Cristo? Por medio de la redención, por medio del sacrificio de Cristo. Lo presentamos perfecto. Pero primero enseñamos sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo, es decir, crecido, maduro y desarrollado en Cristo, al hombre espiritual, en la cual aún trabajo combatiendo según la operación de Él, la cual obra poderosamente en mí, ¿no? En el cual aún trabajo combatiendo según el poder de Él, no el mío, sino el poder de Cristo, lo cual ahora obra poderosamente en mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, hermanos amados, ¿no? Acá nosotros vemos la preeminencia de nuestro amado Señor Jesucristo y vemos la excelencia de Cristo también. Cristo es la excelencia del cristiano. Cristo es en nosotros el misterio que a nosotros nos va a llevar a nosotros a la esperanza gloriosa. Cristo es para nosotros, ¿no?, las riquezas de la gloria, ¿no? Él es todo para nosotros. Este era un misterio que estaba oculto, pero ahora Dios le dio a conocer, ¿no?, a nosotros el misterio oculto. Y ahora fue revelado por medio de los apóstoles, lo que Dios le dio a ellos dar a conocer este misterio. Que el Señor nos bendiga, hermanos amados, para que podamos regocijarnos, ¿no?, en Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible. Es la sustancia del Dios invisible, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Doy gracias al Señor, hermanos amados. Un saludo a la hermana Mari Vargas, el Señor le bendiga. Un saludo a la hermana Estela Blanco. Gracias, hermana Estela. El Señor le bendiga grandemente su vida. Y bueno, a mi amado hermano Nicolás Blanco, que el Señor le bendiga. Gracias por las bendiciones. Hermano amado, que el Señor también te bendiga a vos y a tu familia. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que van a escuchar esta palabra, que el Señor le dé entendimiento, que le dé sabiduría para poder regocijarse en esta esperanza gloriosa. Pero fíjese, lo que más me encantó es que todo está sostenido por la palabra de su poder. Todo está sostenido por la palabra de su poder. Y bueno, y entonces nosotros, fíjese, qué sostén, ¿no?, que tenemos nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tú bendigas y santifiques a cada hermana y hermano, Señor, que ha escuchado tu palabra. Señor, ayúdanos. Bendice a los hermanos que están pasando por situaciones,
Bendice nuestro país, bendice nuestros gobiernos. Bendice, Señor, a mi amada esposa, a mis hijos, mi hogar. Entregamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, que en el día de mañana podamos estar todos juntos para hacerte el culto virtual. Oh Padre, te damos las gracias. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Mañana nos estamos viendo nuevamente con la ayuda del Señor a las 6 de la tarde.